Muy buenas noches, buenas noches. Primero que nada, feliz año a Gracias, todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, una noche bastante fría, ¿verdad? Doña Sandra, bienvenida. Muchas gracias, muy gracias por buenas noches. acompañarnos. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, les comento que gracias a Dios, ¿verdad? Nuestro pequeño proyecto ha ido creciendo bastante. Y bueno, por impulso de muchas personas, incluso usted, doña Sandra, que nos ha impulsado tanto, Gracias. ya hoy contamos con todas las redes sociales propias del programa. Ahora nos llamamos Zoom Político, ¿verdad? Vamos a dar una mirada diferente de la política, donde vamos a estar analizando la actuación de nuestros políticos después. No vamos a terminar solamente en las elecciones, sino que Ujú, vamos a continuar. Vamos a ujú, ujú. seguir viéndole, haciendo una mirada profunda a nuestros políticos, ¿verdad? Haciendo críticas y todo lo demás, positivas y críticas negativas. Esto no va a terminar aquí, entonces ahí estamos. Bueno, nuevamente, gracias por acompañarnos. Como les había dicho, hoy el tema es bastante importante y más profundo de lo que creemos, ¿verdad? Siempre hemos pensado que la educación todo está bien, Ujú, ujú. ¿verdad? Pero lamentablemente sí nos hemos dado cuenta de muchas sorpresas y entre prácticamente más profundicemos, más sorpresas nos encontramos, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, bueno, doña Sandra, yo tengo, por el momento, tengo unos pequeños antecedentes Ujú, que quiero leer ahorita, ¿verdad? ujú, Para entrar ya prácticamente pues en materia, que es donde ujú. queremos llegar. Antes de todo, les recuerdo que el próximo jueves va a estar el doctor Francisco Perdomo y vamos a estar conversando sobre la reforma a el a la salud pública, ¿verdad? Un tema muy importante que también, ¿verdad? Cada vez que Ujú, profundizamos nos damos cuenta de cosas ujú. que no tenemos idea. Entonces los esperamos el próximo jueves con ese tema. Ok, vamos a ver. Para hacer un poquito los antecedentes. Dice que durante la administración Solís Rivera, ¿verdad? Se presentó a la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre del 2017 el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual transformaba el impuesto de ventas, ¿verdad? El 13% en un impuesto al valor agregado, IVA, ¿verdad? Donde se mencionaba un 15%. Pasábamos de un 13 a un 15. Okay. Esto generó bueno, perdón, eh, también se incluía una tarifa reducida del 5% y un impuesto de 4% a los servicios de salud y de educación privada. Por eso es que lo quise tomar, ¿verdad? Ujú. Había un problema en la salud privada, en la educación privada. Claro. Ujú, Eh, Hubo una huelga, ¿verdad? Una huelga de ujú, profesores y de todo lo del sector público, como siempre, que se les llegó a conocer como la huelga de los 98 días. Hablamos de una afectación de la contracción del Producto Interno Bruto, del 0.4 puntos porcentuales. Se habla más de 138.700 millones de colones en pérdidas, ¿verdad? Según lo que se habla. La Asociación Nacional de Educadores ANDE y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, ¿verdad? Anunciaron el fin de la huelga precisamente el 7 de diciembre del 2018, después de ujú, haberse unido el 10 de septiembre de ese mismo año. Hablamos de 3 meses de huelga. Comenzaron con el 92.9% de los profesores, ¿verdad? En huelga y ujú, terminó con la participación del 51.8%. O sea, estamos hablando más del 50% de los maestros ujú, se unieron a la huelga, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Ya casi vamos a llegar. Llega el año 2019 con don Carlos Alvarado, ¿verdad? Y esto lo leo directo de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas ujú, del gobierno de Carlos Alvarado, donde el gobierno declara en el 2019 como el año de la educación, ¿verdad? Entonces, dentro de sus planes tenía aumentar la cobertura en la educación preescolar, establecer mecanismos de evaluación de docentes y avanzar en la red educativa del Bicentenario. Son parte de las metas del Poder Ejecutivo para mejorar la calidad de la enseñanza. Quiero que tomemos en cuenta aquí donde la evaluación de los docentes.
Esa evaluación de los docentes fue por parte de los niños. Fue por parte de los niños, ¿verdad? Ya más adelante vamos a leer sobre eso. 987,000 estudiantes iniciarán clases en más de 5,000 centros educativos, públicos y privados. El presidente de la República llamó a trabajar juntos para lograr que el curso lectivo 2019 sea un gran éxito porque el país así lo necesita. Según las declaraciones de él, en el 2019 es el año de la educación costarricense y este curso lectivo debe ser de gran éxito para el país, para la niñez, para la juventud y para todo el sector educativo involucrado. Debe ser un año de gran éxito porque el país necesitamos una Costa Rica bilingüe, necesitamos una Costa Rica que se incorpore exitosamente a la cuarta revolución industrial. Ojo a los temas, ¿verdad? Necesitamos una Costa Rica que genere capacidades en las muchas y en las muchachas y en los muchachos para afrontar los retos del mundo moderno. Y toda esa gama de retos los podemos solventar únicamente si trabajamos mano a mano. Esto salió de la fuente oficial de la página del MEP. Para el 5 de marzo del 2020 se anuncia el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. Ya para el 16 de marzo se suspenden las clases presenciales y de ahí en adelante el resto ya los conocemos, ¿verdad? Prueba FARO, torturas en los cuestionarios de factores asociados, ¿verdad? Como un dato adicional, quiero agregar que el curso lectivo por estudiante nos cuesta a cada costarricense cerca de los 3 millones de colones, ¿verdad? Por periodo lectivo. Estamos hablando de un periodo de 7 meses. 3 millones de colones por los 7 meses. Ok, eso es un poquito lo que de la introducción que quería hacer para ir entrando en contexto, ¿verdad? De lo que vamos a hablar. Doña Sandra, ¿qué le parecen esos comentarios, esos antecedentes? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy con este programa, ¿verdad? Fabián siempre hace un gran esfuerzo porque se ha grabado y es un tema que precisamente hoy es muy importante también. Hace unos minutos, hace 2, 3 horas tal vez, renunció la viceministra Paula Villalta del MEP. Una de las cosas que hemos venido hablando por años es diciendo que la educación es nuestro ejército, nuestros maestros son nuestro ejército, que no tenemos ejército, pero que tenemos un montón de soldados en las aulas. Y hablamos de eso, y de verdad entendemos de dónde sale esto. Esto es toda una maraña que se han inventado durante muchos años, los diferentes gobiernos desde hace 40 años quizá, ¿verdad? Y como lo acabas de decir muy claramente, muy puntualmente y rápido, lo dices en 3 años, 2017, 18, 18, 19 y 2020. O sea, la educación pública es un caos, un caos completo. Pero como si fuera poco, nos cuesta a todos los costarricenses el 8%, aunque en este año y el año anterior bajó el monto asignado a educación pública, en este momento está en el 6,74%, sigue siendo una cantidad increíble de dinero del PIB. Entonces, recordemos lo siguiente, nosotros estamos en la realidad tomando dinero que a veces no tiene el Estado para la educación pública. Entonces, cuando viene y nos hace Fabián este recuento de 3 años, nada más 3 años, 3 años que hablan del desastre que teníamos de hace 40, no ayer, no, 3 años apenas, pero con 2 gobiernos que han venido manipulando todo, desde el pensamiento, las cifras, el quehacer político, todo lo han venido mencionando. Pero ¿qué pasa? Igual, ya el programa de la Nación para el 2019 dijo abiertamente dijo que había una crisis terrible en Costa Rica, una crisis, y que era la peor crisis vista en educación, en el sector educativo, en las últimas décadas, que no estábamos ante una crisis cualquiera, sino una crisis que se dio en los años 80, que esa fue la primera gran crisis que tuvimos en el ámbito educativo. En los años 80, cuando el gobierno se metió a ser empresario estatal y empezó a crear toda una serie de elementos
que no iban a la función pública, sino que eran parte de una función del sector privado. ¿Okay? Haciendo que en los años 80 cayéramos en una crisis terrible. Entonces no había financiamiento para la educación y para la salud. Cuando mencionas hace unos momentos el plan fiscal, se nos vende el plan fiscal como la última panacea. De allí vamos a salir de la crisis económica, va a ser para educación, va a ser para salud, va a ser para infraestructura. Hoy tenemos un sistema de salud colapsado también, que ese tema no lo va a ahondar el doctor Perdomo también. Pero ¿qué pasa con educación? No hemos salido de la misma crisis. Quiere decir que de los años 80 a la fecha hemos tenido 40 años de crisis educativa, donde los adelantos han sido mínimos. El Estado de la Nación dice lo siguiente en el 2019. Pareciera que nosotros no escuchamos cuando el Estado de la Nación dice que algo está mal en Costa Rica. Y dice que fue la peor crisis en décadas. Lo hablamos hace un momento. La primera fue en los años 80, ¿verdad? En los años 80. Okay. ¿Y qué pasó? Ella cita que hay tres grandes componentes: el rezago y el problema estructural, ¿ok? Que cita esta analista, doña Isabel Román. Después dice que todo ese rezago no lo pudimos resolver antes de la pandemia. O sea, la pandemia solo vino a desnudar la realidad en la que estábamos muy mal, o sea, un rezago terrible a nivel educativo. Como si fuera poco, el sistema es tan rígido que no permitía adaptación alguna. Y esto hace que nosotros tengamos lo que se llamó el gran apagón educativo. Esa crisis, sin duda alguna, nunca vista como antes de los 80. Yo quería nada más rápidamente recordarles qué fue esa crisis. Bueno, esa crisis, según el economista Félix Delgado, nos decía en su libro Política Monetaria de Costa Rica, 50 años del Banco Central y más crisis, decía que eso se debió al endeudamiento excesivo en los años 70, lo que resultó ser las aventuras de un Estado que se creyó ser empresario, pero que involucró al Banco Central también en esas aventuras y que crearon también un Consejo Nacional de Producción. Y luego no pagaron. Entonces, vean ustedes que hoy tenemos en los años 2000, o sea, en el 2021, 22, hoy tenemos el mismo fenómeno de los años 80. Es el mismo fenómeno. O sea, la educación es el reflejo de las malas inversiones, también de una correcta, no hay una correcta planificación, y eso es lo que no estamos teniendo en este momento. No estamos teniendo en este momento. Y claro, aunado a muchos años de rezago, por supuesto. Se invierte, imagínense que Costa Rica es el país de América Latina que más invierte en educación. Eso lo dice la OCDE, no yo. Eso lo dice la OCDE. Como si fuera poco, aquí lo dice muy claramente: la Contraloría General de la República midió los resultados de la inversión en educación. O sea, el 6.6%, que más o menos es el PIB que está recibiendo en ese momento, y lo peor es que Costa Rica reprobó dicho examen. O sea, ni siquiera en materia de uso o del gasto público en educación pasamos ese examen. Okay. Uno de los elementos que increíble de verdad. Sí. El Banco Mundial también ha dicho el tema. El Banco Mundial hace un análisis de cuánto invierten los países también en educación, infraestructura y demás. Costa Rica en el 2020 es el país que más inversión tiene a nivel casi mundial, o sea, el más alto. ¿Okay? Y los países donde hay más libertad económica y donde hay más mercado abierto o mercado libre, Estonia, Finlandia, Nueva Zelanda, tienen un costo y un gasto muchísimo por debajo del que nosotros tenemos. Entonces, con esto, pues quería decirte, Fabián, que el sentimiento de la mala educación no solamente va en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, porque también hay una gran desigualdad. Aquí hablamos también de la educación pública y la educación privada. ¿Qué está pasando también con los jóvenes de la educación privada también? Bueno, los padres hacen un gran esfuerzo por tener a sus hijos en educación privada. Eso sí, no es
para nadie es un secreto. Pero la malla curricular básica de la educación pública es los mismos programas del MEP de hace 21 años. Así están publicados. Se han modificado. ¿Dónde se han modificado? Pues obviamente con ciertas ideologías de género y ciertos cambios que son muy radicales y que el año pasado tuvimos la vergonzosa y penosa situación de dos elementos terribles. La prueba Faro, que prácticamente era una intromisión directa a la intimidad del niño, ¿verdad? De los niños y de los jóvenes, y que además de eso, tuvimos el otro episodio pocos días después, que fue con el caso de la educación de pornografía abierta y directamente con recursos y fondos públicos. Entonces, hemos venido cayendo poco a poco, se eliminaron las pruebas de bachillerato, que eran un mecanismo de medición también de los jóvenes, y también los mecanismos de evaluación se hacen en el interno del ministerio, entonces se autoevalúan ellos mismos, ellos se autoevalúan qué tan buenos son, que entonces no hay, nadie va a, como dicen por ahí, nadie va a hablar mal del pan propio, ¿verdad? O sea, yo no puedo hablar mal de un procedimiento que yo hago si yo soy el profesional que lo hago. Lo va a decir otro profesional. Entonces también, además del rezago, ¿verdad? Además de las malas inversiones, además de otras ideologías que han venido entrando, ¿verdad? Tenemos también que hablar que no hay fiscalización correcta. No hay una fiscalización correcta. Estamos ante un sistema educativo que se fiscaliza solo a sí mismo y todo está perfecto. Pero con la pandemia nos dimos cuenta que no solo no era perfecto, sino que nuestros jóvenes, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, para todos los jóvenes que ingresan, la Universidad de Costa Rica y la Nacional, el Tecnológico, todas las universidades públicas, cuando un joven ingresa a una carrera que lleve algún tipo de matemática básica o matemáticas generales, les hacen una prueba o aprueban previamente en quinto año una prueba de matemática. Entonces, el 50% de los jóvenes que ingresaron a las universidades en el 2021 reprobaron la prueba de matemática básica. El 50%, o sea, el 50% de esos jóvenes ya están en una carrera y no tienen matemática básica. O sea, y cuando les digo matemática básica, estamos hablando de una matemática de verdad básica, o sea, no es la matemática que lleva, se los comento porque como ingeniera, pues yo soy ingeniera y como ingeniera yo tengo muy claro, ¿verdad? De cuántas matemáticas llevé yo en mis carreras profesionales. Pero entonces esto es un mal síntoma, porque si los jóvenes no están pasando las matemáticas básicas, es increíble. Una mamá en un momento dado me dijo este comentario: mi hijo está en cuarto grado y no sabe leer. Yo sé, ¿cómo no sabe leer en cuarto grado? Yo, bueno, quizás mi mamá fue una mujer muy ambiciosa en el aprendizaje de nosotros, y yo a los 5 años fui a primer grado y sabía leer, escribir, multiplicar y sumar. Pero eso porque mi mamá era una mujer tal vez con un interés muy grande porque aprendiéramos. Pero ¿qué pasa con muchos niños y jóvenes que no tienen la posibilidad de tener a alguien en casa que los eduque? Lo están educando afuera. Ya no es que te educan en la calle, es que vas a las escuelas y la educación no es de calidad. ¿Qué queremos de educación? ¿Qué es lo que el mundo pide de educación? ¿Qué es lo que realmente el país necesita en educación? Pues bueno, Fabián, ahí seguimos con el tema. Yo creo que ese es el tema que tal vez vos quieres continuar, porque sin duda alguna ya hablamos de, aquí podríamos agregarle muchos problemas más que la educación pública tiene, por ejemplo, la infraestructura educativa. Cuando hablo de infraestructura, hablo de escuelas, de colegios, hablo de comedores escolares. Recordemos que todo eso es construido con fondos públicos también, pero el Ministerio de Educación tiene un departamento específico de ingeniería, me consta, porque yo tengo colegas que trabajan ahí. No, eso es cierto. Entonces, ¿cómo es que las escuelas se están cayendo? ¿Cómo tienen cierres sanitarios? ¿Cómo es que se compra una propiedad que la propiedad tiene un riesgo altísimo de deslizamiento? Entonces, el problema de la educación pública en general tiene muchas aristas, muchísimas aristas, definitivamente. Doña Sandra, bueno, hay muchos temas
que giran en torno a la educación, porque la educación no es solamente en la enseñanza, ¿verdad? Sino, ok, dentro de de los temas primarios, ¿qué le enseñan a nuestros hijos? ¿Verdad? Ujú, Después ujú. viene la otra parte, que es la parte económica. ¿Qué están haciendo? ¿Verdad? Ahora, usted dice que se bajó el producto, ¿cómo se llama? El PIB. Sí, se les bajó ¿cómo se llama? Eh, sí, el presupuesto asignado El anualmente. presupuesto se les bajó, Ajá. pero el presupuesto se les bajó porque el país está endeudado. Entonces ya esto es algo que viene como desde la mala administración, ¿verdad? Porque ya si Ujú, partimos desde el punto, por ejemplo, que son temas separados, pero al final de cuentas nos vienen a afectar esto, que es que el 50% o más del 50% de la recaudación fiscal se usa para pagar los salarios del ujú, Estado. ujú, ujú, Entonces, con el otro 50% se tiene que repartir para cumplir todas las necesidades del país en infraestructura, en la parte de infraestructura de educación. Por eso es que tenemos mamarrachos en escuelas o escuelas de ujú, mamarrachos, ¿verdad? O ujú. mamarrachos de Sí, escuelas. recordemos que muchas de nuestras escuelas fueron construidas en el siglo pasado. O sea, fueron Y, construidas sí, en 1999 para atrás. O pero sea, recordemos ujú, algo, doña Sandra. Es que hay cosas que se nos olvida, ¿verdad? ujú. Porque decimos, es que es esa escuela, sí, esa escuela es del Estado. Y mentira, hay un montón de No. escuelas que el terreno y la escuela Ujú, ha sido donada. Ha sido ujú, donado por un señor que tenía mucha plata, que era dueño de un cafetal y dice, no, agarren ese pedazo y hagan la escuela. ujú, Y ujú. otro señor con mucha plata dice, bueno, él regala el terreno, yo pongo la escuela. Me Sí, sí, explico. sí. Entonces, Sí, pero... no, no es necesariamente que la infraestructura, Ujú, todo el esfuerzo lo ha hecho el Estado. Recordemos que también las escuelas son manejadas por las juntas de educación. Eso es muy ujú, importante. Las juntas de ujú, educación en todas las escuelas y colegios manejan los presupuestos que son asignados por el Ministerio de Educación. Entonces es un ujú, compromiso de los padres de familia también directamente con los fondos que se invierten en las escuelas, ¿ok? ujú. Y en los colegios. Entonces, las juntas de educación reciben un porcentaje de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tiene esa escuela también. Ujú. Recordemos que en Costa Rica tenemos escuelas unidocentes, donde Uno docente, sí. un maestro le da varios grupos porque son muy poquitos. Ujú, Hay un elemento que nosotros no hemos tomado en cuenta en educación para equiparar el gasto público. Es que la cantidad de niños y jóvenes que habían antes de 1980 hasta el ujú, 2000 que iban y frecuentaban las escuelas y que eran los que asistían. Y ustedes saben que en Costa Rica la escuela primaria es obligatoria, ¿verdad? Y ujú, constitucionalmente hablando, se le asigna un presupuesto constitucional según el 78 de la Constitución. Todo esto, nosotros deberíamos también de hacer un análisis. ¿Cuántas escuelas y colegios hoy cumplen también la cantidad de niños y jóvenes que asisten? ujú, ¿Cuántas escuelas hoy tienen grupos súper reducidos en tamaño por un elemento muy importante? La población costarricense infantil y juvenil se ha reducido notablemente. ¿Por qué? ujú, Porque, digamos, a mí me tocó nacer en una familia de 8 hijos. Entonces ujú. éramos un montón, éramos una marimba, llamémoslo así, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces todos estábamos en la escuela en un año y luego todos estábamos en el colegio otro año. Pero ya este fenómeno no sucede. La mayoría de las Sí. familias tienen 1, 2 o 3 hijos lo más. Ujú, Entonces, estamos ahora, otro elemento, y quiero que no se me malinterprete, ¿verdad? Otro elemento es la familia, digamos, de los costarricenses y la familia de los extranjeros. O sea, ¿cómo ujú, estamos analizando el tema de los niños nacionales, de los niños venidos del extranjero, de los niños que vienen de extranjeros? O sea, no hay una planificación. Es que ujú, la planificación estratégica, que es lo que precisamente nosotros como liberales tenemos como meta, es que los recursos tienen que ser usados de acuerdo a las necesidades del ujú, ciudadano. ujú, Gira en torno al ciudadano. El humano, el ser humano es nuestra prioridad. ujú, Entonces, no sé dónde el Ministerio de Educación ha venido en los últimos 40 años analizando, por ejemplo, la cantidad de población estudiantil que reside, por ejemplo, en el área de Montes de Oca, para decir un caso.
pero se sigue Sí, invirtiendo la misma cantidad. Entonces, la sí. cantidad radica ¿dónde? Acabas de decir, lo primero que dijiste fue administración. Entonces, los fondos se usan en administración, no en educación. Sí. O sea, Incluso, ahí sí. está. Sí, sí, incluso doña Sandra, ok, como el dato corto que di ahora, del costo Ujú, de estudiante, ¿verdad? O sea, el costo por estudiante llega más o menos aproximadamente a los 3 millones de colones. ujú, Yo con 3 millones de colones pongo a mi hijo en una escuela privada, ujú, ¿verdad? ujú, Eso es un ujú, tema, doña Sandra, que más adelante lo vamos a ver. Y ujú, más adelante quiero que analicemos individualmente, doña Sandra, porque yo sí leí el proyecto que usted está hablando, ujú, ¿verdad? Las palabras de doña Isabel Román Vega. ujú, Y ella es del estado de la educación, ¿verdad? ujú, En ujú, donde ella hace estas declaraciones. Y ella hace 3 puntos que yo quiero que los toquemos ahorita después de leer los comentarios. El primer punto es el rezago, el segundo punto el problema estructural, ¿verdad? ujú, Y el tercero, la rigidez del sistema, que es donde yo quiero llegar, a la rigidez ujú, que tenemos en el sistema educativo. Entonces, vamos a leer los comentarios. Vamos a meterme por aquí. Ahí, mientras usted estaba solucionando el tema, leí unos comentarios, pero bueno, ujú, vamos a repetirlo, ¿verdad? Melisa López. Melisa es una de las muchachas que trabaja, que está muy apoyándome mucho aquí también ujú. en el proyecto. Entonces, un saludo para Meli. Meli, muchas gracias por el apoyo y por toda la ayuda, ¿verdad? Mario Soto, ahí sale saludando. Bueno, Mario, saludos. Don Johan Quesada, ¿verdad? Johan Quesada, dice saludos. Doña Sandra, futura diputada por San José, y esperamos a Johan en Alajuela, ¿verdad? En Alajuela, si Dios quiere. Carlos Eduardo Blanco, saludos a todos. Igualmente, don Carlos. Don Francisco Perdomo, ahí lo tenemos. Buenas noches, don Francisco. Julio Medina. Julio Medina es diputado por Limón, de Exacto. Unión Liberal. Saludos Ajá, cordiales. Limón es liberal. así Perfecto, qué es. dicha. Vamos saliendo adelante, ¿verdad? Kim Zamora. Sandra Álvarez, diputada 2022. Voz y voto Costa Rica 2022. Educación, elecciones Costa Rica 2022. Bancada liberal. Ahí nos hacen los hashtags. Muchas gracias. Gabriela Murillo, mi esposa. Saludos, doña Sandra. Éxitos. Eh, vamos a ver. eh, don Francisco, ni es el martes. Sí, don Francisco, yo lo tengo a usted según mi agenda para el martes 6 con la reforma de salud. Perdón, jueves 6 perdón, creo que lo dije mal, pero lo escribí bien. Estamos para el jueves 6 con don Francisco. Otro de los que nos acompañaron, Ariela Barca, que nos acompañó en un programa Mm, hablando sobre mm, aviación, mucha sí, información, de hecho eso quedó como, buenísimo. no tocamos ni la mitad de la información que Sí, hay sobre eso. Dice Ariel, buenísimo. educación era la que teníamos al inicio del siglo XX. Lo que Exacto. tenemos ahora es un adoctrinamiento que venera al Estado. El sector privado es lo que más o menos ha formado gente decente en las últimas décadas. Sí, así es, Sí. lamentablemente, y muy bien el comentario de Ariel. Por eso yo les decía que en el siglo pasado fue, tal vez no sonará muy largo, pero fue en el siglo pasado donde tuvimos las mejores escuelas, porque realmente había una inversión consciente de que la inversión tenía que ir a la educación, a los educadores, a los programas. De hecho, yo hoy me di la tarea de buscar cómo era la malla curricular, digamos, para preparar un maestro, un profesor, o cómo es, por ejemplo, cuál es el programa para el 2022 que tienen que llevar nuestros niños y nuestros jóvenes, porque también hoy salió la noticia de que a partir del 16 de febrero las escuelas y colegios vuelven 100% presencial. O sea, ya se dieron, el Ministerio de Educación y el gobierno en general ya se dio por vencido. Dijo, sí, que vayan, que vayan, que vayan y que vean a ver qué hacen. Así es como lo sentí yo. Yo Ujú, tengo un hijo que está en el colegio también y él está, hacemos un gran esfuerzo porque les voy a decir una cosa, pagar en Costa Rica la educación privada es carísimo. Es ujú, muy caro, porque usted paga una mensualidad, paga una matrícula, paga por el bingo, paga por esto, paga por el otro, ujú, y usted sí recibe una educación. Ahora,
recibe una educación bilingüe de alta calidad y le ofrece oportunidades a sus hijos de que se vayan de Costa Rica. Ujú, Lamentablemente, eso ujú. no debería suceder en un país como el nuestro, donde hemos invertido durante 60 años o más en educación, porque hemos invertido. Sí, Nadie dice que tomar el 8% del PIB no es inversión, eso es invertir. claro. ¿Cuál es Doña el Sandra, resultado? Ujú, claro, doña Sandra, o sea, nosotros pagamos una educación pública con ujú, costos de educación privada, pero con enseñanza de una educación espantosa, o sea, ujú, horrible. ujú, Nosotros no podemos ujú. poner a nuestros hijos a competir, nuestros hijos No. de educación pública no los podemos poner a competir contra los de educación privada y estamos pagando el mismo costo. Ahora, Y lo que para pasa es que muestra un se botón, prorratea, ¿verdad? claro, pero para muestra un botón, Fabián. ¿Cuántos muchachos ingresan a las universidades públicas de las escuelas, de los colegios privados? Ujú, Casi el 98%. Ese dato sí lo busque. ujú, ¿Cuántos de los colegios públicos ingresan a las universidades públicas? Un 41%. ujú. Vean No ustedes pasamos. que inclusive Sí. para llegar a la Ujú, educación pública universitaria, nuestros jóvenes que salen de quinto año no tienen las mismas oportunidades, pero no ujú, es porque el que paga en el colegio $1,000 de educación privada esté mejor preparado. No solo es eso, ujú, es que los que salen de la educación pública salen tan mal preparados, son ujú, tan poco apoyados académicamente, porque quizás sí es cierto, estamos hablando de que hay escuelas que tienen 50, 60 años, escuelas que tienen 750 centros educativos en el país, tienen cierre sanitario. Cuando ya ujú, le ujú. decimos cierre sanitario es que hay que ponerle un candado y no dejar entrar a la gente porque los servicios sanitarios no sirven, porque hay Que, ratones, porque todo. que es un Pero peligro entrar ahí, es un es un peligro. peligro, es un Sí. riesgo para los niños y Ujú, para los jóvenes y para el personal también, ujú, porque los maestros pasan, tenemos que analizar, un maestro pasa desde las 6:30 más o menos a las 2 de la tarde, 3 de la tarde en los centros educativos. Prácticamente ellos viven ahí también. ujú, Entonces, hemos creído que con mejorarles a ellos el salario, mejoramos la educación, pero no ujú, es así. Hay que mejorar el conjunto completo para que tengamos las capacidades. Y bueno, ujú, y las universidades han tomado una tajadota, porque esa es la ujú, verdad. Yo soy producto de la educación pública en todos mis estudios que tengo, ujú, pero sí soy consciente de que mientras yo estuve en la universidad, en la escuela, colegio y bueno, en la escuela y la universidad pública, soy consciente completamente de que mucho del dinero que podía haberse invertido en educación, en formación, en culturalización y deporte, se invertía en gastos administrativos. ujú. Sí, exactamente, doña Sandra. Incluso em, cada vez, cada vez es menos la cantidad de estudiantes egresados de escuelas públicas o de colegios públicos que Ujú, logran ingresar a las universidades privadas. Eso es un dato ujú. muy interesante También. que tenemos Ujú, que buscarlo. Yo no lo busqué, lo iba a buscar ujú, ujú. y no, no tuve chance. Pero bueno, vamos a continuar con los comentarios. Dice Reinaldo Villanueva, dice, ahorita vengo ayudándole a mi hijastra una tarea y veo que contrario a formarlos, los confunden. Meten temas que no son acordes a su nivel, ni tienen relación con los contenidos, metiéndoles que es mejor un gobernante inútil antes que un emprendedor porque es el más malo, ¿verdad? Eso que dice don Reinaldo, bueno, yo soy eh, eh, consciente de eso. Creo que nuestros hijos los adoctrinan, ¿verdad? Obviamente. ¿Verdad? Están Ujú, sufriendo un ujú, adoctrinamiento. Eso es otro tema claro. que yo quería verlo. Incluso, y esto no es nuevo, esto no es Ujú, nuevo. Hay un libro que se llama Los hijos del Führer, ajá, ¿verdad? En Los hijos del Führer, el escritor hace una aseveración donde él se asombra, porque ujú, él logra recopilar una información donde Hitler dice, tú no piensas como yo, pero tus ujú, hijos ya son míos. No dice ujú, ni así siquiera es, que van a ser, sino dice, usted exacto, no piensa como yo, pero sus hijos ya son míos, exacto. ¿verdad? Y como Ujú, él dice, cuando ya los padres de familia se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya habían perdido los hijos. Entonces, completamente. sí, a raíz de esto, ¿qué pasó? Cuando Rusia llegó a Berlín,
Lo que se encontraron fueron muchachos de 14, 15, 16, 17, 18 años máximo, defendiendo a Berlín porque ya había caído, ¿verdad? Ya Alemania había caído. Incluso en el avance de los norteamericanos, ¿verdad? Hacia Berlín, también ellos decían, o sea, ¿pero qué es eso? Son grupos de chiquitos armados, ¿verdad? Ahora no los arman, pero los adoctrinan con ideas de izquierda. Ajá, Fatal. que al final son igual de peligrosas, porque si Sí, nosotros claro. analizamos los últimos tres gobiernos, porque voy a incluir a Liberación, a la Unidad, y voy a incluir al Frente Amplio, y voy a incluirlos a todos. Los últimos gobiernos, los últimos 3, 4 gobiernos, es hacerle creer al ser humano de que todo usted lo puede obtener sin trabajo, sin esfuerzo, sin sacrificio. Y el que le diga lo contrario es malo. El que trabaja es malo. No, o sea, se olvidan que la educación pública es la que te forma, se olvidan. Entonces, qué fácil es decir, vamos por la ruta de la alegría, y qué fácil es decir, volvamos a la tierra. Inclusive, recuerdo esta frase de Luis Alberto Monge, volvamos a la tierra. ¿De cuál tierra están hablando? Sí, nuestro país se desarrolló por agricultores. O sea, hay toda una telaraña política para manejar al ser humano y que no piense libremente. La educación no se hizo para que el ser humano pensara libremente tampoco. Porque sí les quiero comentar algo que para mí fue muy sorprendente y que me llamó mucho la atención estudiando, leyendo un poco, que imagínense ustedes que desde 1844 se otorga en el artículo 180 de la Constitución Política de Costa Rica, 1844, oigan bien, dice que es el deber del gobierno la instrucción del derecho al costarricense, o sea, instruirlo. Dice, el Estado garantiza que todos los conceptos por medio de las disposiciones legales, el 81. O sea, en 1844 decía instruirlo. O sea, a enseñarle a leer, enseñarle a escribir, enseñarle. ¿Y quiénes son los únicos que dan esa enseñanza? Pues el liberalismo, porque en 1676 en Guatemala nace precisamente la primera universidad centroamericana, la Universidad de San Carlos de Borromeo, que fue inaugurada en 1681, y es durante ese siglo, durante el siglo XIX, esta universidad se destacó el Foro de Liberalismo de América Central. O sea, ahí nace la primera universidad y donde se habla del concepto de ilustrar. Ilustrar es enseñar, generar criterio, pensamiento. No, Sí. ahora es adoctrinar. No, actualmente, digamos, para nadie es un secreto, la Universidad de Costa Rica es una cuna de izquierdistas. Y ¿dónde se mete? Es que nosotros permitimos eso, doña Sandra. Sí. Ya más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a continuar un poquito con los saludos para no, pues vamos un poquito atrasados. Dice Reinaldo Villanueva, el MEP es un absoluto desastre. Sí, como todo lo que hay en este país es un desastre. Hemos tenido 70 años de ser estafados, así como lo dijo Don Federico. sí, don Federico, y nuestra diputada por Cartago hizo un video muy interesante hoy, ¿verdad? Donde ella dice, hemos sido estafados toda la vida, tenemos 70 años desde la Segunda República de ser estafados y seguimos. Esteban Estrada dice, doña Sandra Álvarez Cubillo, desde la Asamblea Legislativa, ¿cuáles serán sus principales propuestas? Bueno, dentro de las propuestas que tenemos como partido, ¿verdad? Como partido, nosotros nos hemos enfocado primero en un análisis muy claro de la educación. Nosotros creemos que estamos ante un sistema educativo bastante complicado, ¿verdad? Donde tenemos aproximadamente 3.450 escuelas primarias y 200 secundarias, ¿ok? Y que tenemos 46.559 docentes. Para que ustedes tengan una idea más o menos cuál va a ser el marco de acción. Okay. Dentro de las reformas que nosotros hemos venido hablando, ¿verdad? Porque nuestro partido como Unión Liberal se ha enfocado en 5 grandes reformas, donde la reforma de educación es la número 4. La reforma de educación, ¿qué es lo que pretende la reforma de educación? La reforma de educación es llevar enseñanza número 1 de calidad para todos, para todos. O sea, si nosotros tenemos ese porcentaje de dinero
y hemos invertido a lo largo de tantos años ese dinero, nosotros número uno queremos que haya educación pública de altísima calidad, pero esa educación tiene que ser con base en la demanda. Yo se los decía al principio, con base en la demanda. ¿Cuántos niños y jóvenes van a tal escuela, a tal colegio? Ok. ¿Y quién va a ser el agente multiplicador aquí o el agente decisor aquí? El padre de familia, el tutor, o sea, la persona que va a tomar la decisión en eso. Perdón, doña Sandra, hagamos una cosa porque este tema lo tengo reservado para lo último. Prefiero Listo. Dale, dejar dale. un poquito lo de los rezagos, los problemas estructurales, porque sí me interesa mucho que veamos esa cuarta reforma, ¿verdad? Porque sí es muy interesante, Esteban. Quédese porque sí vamos a hablar sobre ese tema y lo vamos a desarrollar de pe a pa, lo más que podamos hasta donde nos dé el tiempo. Entonces, vamos a continuar. Dice Esteban Salazar, saludos liberales, ocupamos defensores del pueblo en la asamblea. Este año, este gobierno, carencia de diputados liberales y vea lo que pasó. ¿Qué pasó? Sí. No, ahí pasó todo. Pasó No todo. hubo nadie que dijo nada. Sí. Ahí pasó todo, no hubo nada. Karen Díaz, Karen, ¿cómo reducir la brecha entre estudiantes públicos y privados a la hora de ingresar a las universidades públicas? Karen, también eso ya, doña Sandra nos va a contestar ahorita. Vamos volados porque nos quedamos cortos de tiempo y quiero leer todos los comentarios. Paola Cholet dice, durante la pandemia muchos de los chiquillos o no recibieron clases o fueron deficientes. Sí. Creo que las dos. Creo que las dos, ¿verdad? No recibieron clases y fueron deficientes, dice. Exacto. Por múltiples razones, pero hubo reducción de jornadas para los profesores que no pudieron dar clases. Sé que en el sector privado sí, en el sector privado no, en el sector público No. no. No, de hecho se veía como la gente decía que los maestros se iban de paseo y Sí, sí. viajaron y que esta vez no transmitían pudieron desde la playa. Sí. No, bueno, pero no importa porque estábamos en teletrabajo, ¿verdad? Sí. Pero ese no era quizás el problema, el que se redujera o no la jornada, sino que digamos, seguía costándonos a nosotros, a todos, en nuestros impuestos, tenerlos ahí como si estuvieran en la clase. O sea, no importa si estaban en Punta Arenas dando la clase para Montes de Oca, eso no importa, porque pues, la nueva tecnología permitió que la gente pudiese dar clases, que pudiese trabajar y todavía lo estamos haciendo. Pero el problema es que a usted le está costando, a usted y a mí, todos los que estamos viendo este programa y los que van a ver en diferido, les ha costado de su bolsillo tenerlos ahí. Y Doña las Sandra, seguían las escuelas cerradas y había que pagar el personal administrativo. doña Sandra, perdón, doña Sandra, pero hay un tema que se nos está olvidando aquí. ¿Y qué pasa con los niños que no tienen acceso? Con los niños que no Bueno, tienen teléfono, no tienen acceso a internet, no tienen una computadora. ¿Qué pasó con sí. esos niños, doña Sandra? El mismo gobierno dijo que el 5% de los 48,000, de los 487,500 estudiantes matriculados en el 2021 no tenían acceso a eso. O sea, estamos hablando que más o menos unos 20,000 niños se quedaron viendo nada más el monito de afuera y, o sea, no hicieron nada. Había algo muy deficiente también, que ahora que Paola lo dice, es que se les daba como unos folletos para que ellos llenaran. ¿Y quién llevaba control de eso? Volvemos al tema que yo les dije de las guías. Se llamaban las guías, exacto. Sí. ¿Quién controlaba eso? Todo el mundo pasó. Y yo veía a mi hijo pegado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tenía los mismos recreos, 10 minutos, 20 minutos, tenía los mismos recreos y él hacía sus trabajos y él estaba en la computadora. Ahora, no podemos detener el crecimiento de la educación en un país porque el Estado o los gobiernos no han querido dar el acceso al Internet. Aquí hay un tema que quiero agregar, la frecuencia 5G. ¿Por qué no tenemos hoy acceso en muchos puntos de Costa Rica de Internet por falta de infraestructura del Internet? No es porque la gente no pueda, porque sí hay mucha pobreza, yo sé que hay gente muy pobre y vimos casos muy delicados en la televisión y demás, pero también es culpa, el 90% es culpa del Estado, del gobierno actual, que no ha querido liberar esa frecuencia. Y que en nuestro gobierno es parte de nuestras propuestas, por cierto. Sí.
monopolios. Lo que hacen es encarecer y nos venden a nosotros la idea de que todo es gratis. O sea, el sistema de salud es público, es de nosotros. La educación es pública y gratuita. El agua es de todos, dijo Villalta. Y, ¿verdad? Yo les quiero hacer una pregunta. Yo les quiero hacer una pregunta muy seria, doña Sandra. ¿Qué pasa si yo me quedo sin trabajo y no pago la luz y no pago el agua? Me vienen a preguntar, Fabián, ¿estás sin trabajo? ¿No puedes pagar la luz y el agua? No, te lo perdonamos. No, papito, olvídese. Te cortan la luz y te cortan el agua. Y si usted va al Seguro Social a atenderse y no tiene seguro, no lo atienden o lo atienden y le pasan la factura. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué quiero que entiendan? Quitémonos ese mito. En Costa Rica no hay nada gratis. Todo se paga. Todo se paga. Y tras de eso tenemos la cochinada esta que tenemos de monopolios, que todo lo hace más caro. Continuamos, doña Sandra, para ver si avanzamos. Dice Reinaldo Villanueva, los profesores saben qué hacer y cómo hacer su trabajo. Sí, por supuesto, para eso estudian, ¿verdad? Sin embargo, están atados de manos. La gran mayoría son grandes profesionales y excelentes personas que están en un fuego cruzado. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Sí, lamentablemente, de hecho yo tengo familiares, tengo una hermana y varios familiares también, vecinos aquí cercanos, que son extraordinarios profesionales, pero ellos dicen, nosotros damos lo que nos dicen, hacemos lo que nos dicen, pero ahí es donde entran las teorías liberales. Sí, ya vamos a hablar con eso, ya casi vamos a terminar con los comentarios. Dice Karen Esteban Salazar, Karen Díaz, eliminando la burocracia del MEP y que todos los colegios, hasta los públicos actuales, sean manejados como colegios privados que compitan por más estudiantes y que el gobierno pague por los estudiantes matriculados en estos. Si los padres de familia no les gusta el colegio de su comunidad y ven que otro tiene mejor oferta académica, los padres pueden mover a sus hijos a otros colegios y así se pondrán las pilas. Ese es el sistema de Estonia, Suecia y muchos de los otros países con educación. Y bueno, ya ahí se cortó un poquito, pero don Esteban, ese tema lo tenemos a continuación para doña Karen, que le dije, ¿verdad? Y el otro muchacho también que nos preguntó ahí sobre ese tema. Más comentarios, Melissa López. Hay de todo. Hay unos que no quieren ni trabajar, como todo en el Estado. Nadie quiere trabajar. Exacto. Eso es mentira. No nos engañemos. No podemos decir que en el Estado sí hay gente que de verdad quiere trabajar. Eso es mentira. Eso es mentira. El Estado cría vagos, creo yo. ¿Cierto? Dice, para lograr eficiencia se requiere dos cosas, incentivos y libertad de trabajo. Y los educadores no tienen ninguno de los dos. Dice Melissa López. Yo creo que sí hay incentivos en ese sentido, pero quizás el mayor incentivo para un ser humano es hacer riqueza. Sí, correcto. Entonces, correcto. Por eso va lo último que vamos a hablar, que son las propuestas nuestras. Sí, exactamente. Ricardo Quesada dice, ese llamado apagón educativo equivale a soplar la única vela con la que el sistema estatista mantenía en penumbra y frío el sistema educativo costarricense desde hace décadas. Así es. Don Ricardo. Así es. Quedó al desnudo, el COVID nos vino a desnudar, ¿verdad? Dice, Reinaldo nuevamente dice, el desorden administrativo se ha vuelto una bola de nieve que sigue aumentando su tamaño, pero es que no es desorden administrativo en todos los sentidos, ¿verdad? En todo el país. No solamente yo entiendo un poco el comentario de Reinaldo en el sentido no puede ser posible que nosotros gastemos casi el 70% de nuestros impuestos en administración y un 30% para el ser humano. Debería ser al revés. Nosotros desde el ámbito de los proyectos, digamos yo como ingeniera, que he sido ingeniera de proyectos, para nosotros cuando el proyecto se gasta más del 21.3% del total del presupuesto en gastos, el proyecto es ruinoso. Cuando ya llega el 25% es ruinoso, usted lo cumple porque quiere. Entonces, ¿por qué el Estado se da el lujo de otorgarle el 8% del PIB? O sea, miles y millones al año con jóvenes y niños que no tienen oportunidad de saber ni leer y escribir, que no saben matemática y que llegan a las universidades deficientes. O sea, una inversión, y a eso nos devolvemos a lo del rezago.
el rezago no solamente es que la escuela no se vea bonita, no esté pintada, no tenga que tenga servicios sanitarios adecuados, que los niños se alimenten, no, esto es integral. Entonces es desorden, porque entonces la gente, unos piensan una cosa, otros, y ya vienen las mentes brillantes, como las que tuvimos en estos 2 últimos gobiernos, que la educación es todo es amor, y ahora es pornografía. Caímos del amor a la pornografía. No, y todo está bien. Y todo está bien. Y lo que está mal es culpa de los otros. Por supuesto. No sé cómo no son irresponsables. ¿Cómo no han dicho semejante barbaridad? Yo le voy a decir una cosa, doña Sandra. Y la vez pasada se lo escribí directo a doña Patricia Mora. Lo que pasa es que no me quiso contestar. Cuando en la FEURCR quedó ¿cómo se llama? Trans, ¿verdad? Que quedó el presidente de la asociación. Ella dijo que ya era hora que los costarricenses pagáramos la deuda que teníamos pendiente. Y yo se lo escribí a ella en su Facebook. Señora, dígame usted qué deuda tengo yo pendiente con este lobby. Yo no debo nada. ¿No? Los que son ustedes, que son los que prometen y después simplemente endosan su propia deuda. Y nosotros somos los que quedamos mal. Qué cosa más linda, ¿verdad? Que ese es el problema también en la educación. Cuando yo voy y me comprometo con Cuba, que voy a dar los programas que Cuba da. Cuando voy y me comprometo con otras potencias a dar ideas que no tengo. Y no le enseño a mis estudiantes matemática, español, como corresponde. O sea, ahí es donde está el problema. Cuando me comprometo, entonces los últimos gobiernos se han venido comprometiendo con diferentes pensamientos, gobiernos e ideologías, porque es parte también de su negocio. La ideología de género la ideología de género es un negocio a nivel internacional. Igual como el cambio climático, es un negocio a nivel internacional. Y ahí podemos seguir hablando. Ahora los de izquierda dicen que la ideología de género no existe. Bueno, muy bien, los felicito. Doña Sandra, ¿por qué hacemos negocios? ¿Por qué nos tenemos que meter con educación con Cuba si actualmente la educación de Cuba está por los suelos? ¿Por qué no copiamos la educación de Japón? ¿Por qué no copiamos la educación de Singapur? ¿Por qué no la de Noruega, la de los países nórdicos, que son un ejemplo ahorita? ¿Verdad? Bueno. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, Cuba invierte un porcentaje mucho más alto en educación que nosotros, pero recordemos que lo invierte en un país quebrado, en un país donde están adoctrinando desde hace 60, 70 años a sus hijos, diciéndoles que el malo es Estados Unidos y los yanquis y todo esto. Y si bien es cierto, el bloqueo. Pienso en el desodorante, y ya saben ustedes cuál es. Pero era el chiste del rato. Pero lo que sí es cierto es que Cuba, aunque invierta mucho en educación, su gente no puede salir de Cuba. El que se va de Cuba tiene que salir a vivir peor que un miserable en las calles de Nueva York o qué sé yo, diferentes países a donde están llegando o han llegado. Nosotros tenemos muchos cubanos en Costa Rica, ya costarricenses nacionalizados, que ellos no se volverían a Cuba. Entonces, si el sistema de educación cubano es tan bueno, empezando por ahí, ¿por qué la gente no se queda en Cuba? Porque no hay trabajo, con su sistema educativo, ¿ok? Pero además, algo que nos ha demostrado los países más liberales, como lo decías hace un momento, como Estonia y otros países más liberales, nos han demostrado que entre más libertad y oportunidades tengan los padres, para decidir por la educación de sus hijos, más opciones de trabajo tienen sus hijos. Correcto. Porque usted le da las herramientas. Y de exportarse, doña Sandra. Se pueden exportar. O sea, salir no de aquí huyendo, sino que salen del país con un trabajo, creando su propio país, toda una serie, digamos, de innovaciones, porque tenemos que ver, digamos, esos modelos, o sea, son modelos extraordinarios donde el niño que tiene habilidades motoras finas, sí, exactamente, se desarrolla en tal área y tal otra. Yo escuché a don Federico, solo voy a terminar con esto, que don Federico dijo hace unos días en una entrevista con doña Glenda Umaña, que doña Glenda le preguntaba precisamente cómo era posible, ¿verdad? De que es que en Costa Rica la gente tiene que estudiar de
lo que el gobierno o el Estado diga, porque Exactamente, sí. nadie se lo financia. Sí, sí, sí. Precisamente CONARE no financia ya ciertas carreras. Ujú. Pero hay CONAPE. CONAPE, perdón, CONAPE, CONAPE, sí. se estaba hablando, me iba a Sí, decir del cierto. otro. Sí. CONAPE no financia ciertas carreras porque no hay mercado. ¿Por qué no creamos los mercados? ¿Cómo se crean los mercados? Los mercados se crean cuando nosotros les damos las capacidades al ser Cuando hay humano, libertad, sí. cuando hay libertad. Cuando hay libertad, sí. Doña Sandra, y es algo muy curioso, porque el CONAPE es del Estado, ¿cierto? Sí, Es estatal. es un Para usted, órgano descentralizado, bueno, ajá. pero usted para acceder a un crédito ahí tiene que decirle, bueno, cuál es la hipoteca, garantía real, ¿verdad? Sobre la Cierto. hipoteca. O sea, hipotecan su casa, o hipotecan Ujú, su lote, o su casa, o su ujú, apartamento, o lo que usted tenga, solo así le financia. O ujú, confiadores. O sea, ujú, bueno, es un tema muy, muy profundo, doña Sandra. Para terminar de avanzar, porque sí me interesa que entremos en materia y ya estamos casi que sobre la hora, ujú. vamos a continuar, nada más voy a leer, dice don Francisco Perdomo, despilfarran presupuestos porque el 8% del PIB para educación es mucho dinero, dice 365 mil millones por 8, es mucha plata, mucha Mucho. plata, por eso son 3 millones de colones por cada niño, que es mejor meterlos Ujú. en uno privado. Dice Melisa López, saludos, doña Sandra y Fabián. Meli, saludos, Meli. Lupe Viñaseñor, una mujer muy inteligente, con grandes ideas. La necesitamos en la asamblea. Por supuesto Gracias, que Lupe. sí. Así es, así es. Dice Melisa, hay que dar subsidio a la demanda, a los estudiantes, pero también hay que facilitar la oferta. Es decir, Ujú, quitar trabas, dar más libertad a la oferta, a los profesores y centros, para que abunde y se optimicen los precios de la educación. Si la oferta educativa sigue como hasta ahora, las tarifas seguirán altísimas. ujú, De todas ujú, maneras, en todo hay que entrabar todo, todo en el país está entrabado. ujú. Lupe Villaseñor, una mujer muy inteligente, la necesitamos en la asamblea. Bueno, nuevamente creo que lo volví a marcar. Este, Melissa, está bien mejorar el salario de los profesores, pero en función de la calidad que ofrezcan. Ujú, Sí, o sea, que sí. sean competitivos. Sin duda Eso es lo que alguna, está diciendo. la reforma educativa precisamente que nosotros nos planteamos tiene que ver con excelencia. Eso es lo que Ujú. tiene que ver. Y la excelencia es la que paga. Ajá, Ujú, aquí nos está así. comentando don Francisco, por cierto, la reforma de educación propuesta por Unión Liberal se basa en el programa de Suecia, Ujú, donde las escuelas pasan a ser de los maestros y el MEP con ese 8% del PIB entregan vouchers a la educación. Ya eso lo vamos a ver, don Francisco, ya lo vamos a ver. ujú, Ya lo vamos a ver porque por eso estamos aquí. Patrick Anchía Brenes dice, parece que la educación y su ejercicio profesional ya no tienen nada que ver con la vocación. Es muy triste que la juventud se vea afectada por tan baja calidad educativa. ujú. Así es, Patrick. Ese es un elemento importantísimo que Patrick menciona ahora, es que todos nosotros estudiamos o desarrollamos una profesión o un oficio de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras capacidades. Y Ujú, eso ya no funciona. Bueno, de hecho, este gobierno empezó diciendo que los títulos no servían para nada. Entonces, ujú. no es de extrañar que hoy tengamos un apagón educativo y no Ajá. extrañar que estemos como estemos, Y porque eso lo dijo el más preparado, ¿verdad? el más preparado y la máxima autoridad del país. Ay, Dios mío, qué contradicción. Ay, a mí, Sí, a mí es que lo que me da risa, doña Sandra, de ver sí. que ellos mismos se creen tan cargas y se contradicen Ujú. en todo lo que dicen. Sí. O sea, abren E- la Es, boca y meten la pata. eso es parte de no tener una verdadera educación. ¿Se Ujú, acuerdan que yo les dije la palabra ilustrados? ujú. Ok, esa es Sí, la palabra más importante que deberíamos de tener en la mano. La ilustrados. educación es la adquisición de todo el conocimiento, la cultura es la aplicación y la ilustración es el compendio total. Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno como este? Lleno de ilustrados. Ilustrados, sí, Bueno, pero ilustrado, los ilustrados que venden en la panadería, dirás. esos mismos, sí, dulciticos. Bueno, Así, sí. eh, Ricardo Quesada dice, esa estafa abarca todas y cada una de las garras del Estado, clavadas en las vísceras de nuestra sociedad. Así es. 70 años de estafa, 70 años de estafa. Exactamente. Y no lo Sí. queremos ver, ¿verdad? Ujú. Dice Hendrik Mejías, apagón educativo de 4 años, poca conectividad, adoctrinamiento y tras de eso sexualidad a nuestros niños. Don Hendrik,
no es 4 años. ¿Qué tenemos, doña Sandra? 8, No, 10 tenemos, años. desde los años 80 tuvimos la primer crisis en educación. O sea, en Ujú. los años 80 tuvimos la peor crisis. La Cuando peor yo les digo crisis. la peor crisis es porque no había dinero para las juntas de educación. Eso fue así de sencillo era. Sí. Luego mejoró porque entonces se aumentó un montón el presupuesto, pero no así la calidad, que es Ujú. muy distinto. Una cosa es la calidad y otra cosa es la cantidad, ¿verdad? O sea, podemos decir que desde 1980 seguimos con la misma educación mediocre hasta el día Podríamos de decir, hoy. exactamente, podríamos Bueno, decir que lo único sí. que ha variado es un poco la parte del bilingüismo, que solo un 8% de la población costarricense de educación pública recibe bilingüismo, solo el Ujú. 8%. Y es De más, doña todas las, Sandra, sí, perdón, de los 438.500 niños y jóvenes matriculados el año anterior, solamente un 8% de ellos recibieron bilingüismo, nada ujú, más. O un sea, 8%, muy entonces bajo. también el bilingüismo es otra estafa. Ujú, O sea, hemos recibido español, ciencias, música, bueno, la religión se quitó también, por cierto, del ay, plan de Dios mío. estudios desde el año 2002 se quitó la obligatoriedad de llevar la materia religión. Si usted Ujú, quiere, va y el que la escuela que quiera lo da, y de hecho ya no lo dan en la gran sí, mayoría de las, igual artes plásticas, ujú. eh, artes industriales, y ni para qué educación para el hogar, porque eso los feministas la odian. Sí. Doña Sandra, me quiero echar para atrás con lo que leí yo al principio. Gobierno declara el 2019 como el año de la educación. Le voy a enseñar una contradicción. Dice su presidente, ¿verdad? Dice que el año 2019 es el año de la educación costarricense y este curso Ujú, lectivo debe ser de gran éxito para el país, para la niñez, para la juventud y para todo el sector educativo involucrado. ujú, Por aquí él menciona, necesitamos una Costa Rica bilingüe, ujú. necesitamos una Costa Rica que se incorpore exitosamente a la cuarta revolución industrial, viniendo desde un Ujú. zurdo. O sea, no entiendo. Se contradice, ¿no? Bueno, es que dice revolución, ¿verdad? Recordemos que la Sí. palabra revolución es una palabra muy política y que es muy usada por la izquierda, ¿verdad? A nivel Ujú, internacional siempre. O sea, para sí. ellos hablar de sexo es revolución, hablar de los pajaritos verdes con amarillo es revolución. O sea, la Ujú, palabra revolución para ellos no es lo mismo cuando nosotros les decimos devolución, ¿verdad? Que para ujú, ellos es otra cosa. Entonces, sí es cierto, Costa Rica necesita tener un país bilingüe. Debería ser de acceso de todos, que la gente, que nuestros niños y jóvenes, incluso adultos, tengamos las mismas capacidades del bilingüismo. ¿Por qué tenemos que tenerlas? Bueno, porque cuando se vino la pandemia, todos ustedes compraban por Amazon, por Wish, ujú, y muchas de las sí, cosas están hasta en inglés. ujú, Muchos de los, digamos, instrucciones vienen en inglés, o sea, no es que el inglés sea solamente una necesidad educativa para nosotros, es que es una necesidad para el crecimiento del mundo. Pero ujú, además hay una revolución industrial, que eso sí podría decir, hay un cambio industrializado en este momento donde tenemos la ujú, tecnología, obviamente, la tecnología del Internet y todo lo que tiene que ver con la parte de sistemas informáticos que la ujú. gran mayoría pues son desarrollados en inglés también. Entonces, si queremos que Sí, alguien eso. aprenda ingeniería en robótica, tiene que saber inglés. Usted Ujú, no puede decirle a una persona que aprenda biomedicina si no sabe inglés. sí, Usted no le puede decir a nadie que dé lecciones, por ejemplo, para inglés para extranjeros sin saber bien inglés en el sí. colegio. ¿Entienden? O sea, es que de una u otra forma, ahora, los políticos han venido vendiendo la idea y que nosotros en Unión Liberal no estamos hablando de ese tema como si fuera la última panacea, de que el bilingüismo, ellos van a ser bilingües a todo el mundo. No, eso no es así. Sí, Es no. que, es que ya imagínense ustedes que el bilingüismo se aprobó hace 12 años aproximadamente y hay presupuesto para eso. Muchos de los profesores que dan inglés no están preparados, lamentablemente también. Entonces, vamos a lo mismo. Los rezagos se dan cuando no se fiscalizan,
cuando no se controla y cuando los recursos se van a otra función. Y eso es lo que ha pasado con la educación. Sí. Pero además la influencia extranjera, obviamente. Ok, doña Sandra. Sí, no, y somos un país altamente turístico, ¿verdad? Viene mucha gente, necesitamos más comunicación con los Sí, turistas, etcétera, ¿verdad? Para dar un buen sí. servicio. Si queremos ser especialistas, tenemos que dar un buen servicio. Dice Recordemos que Eric, el turismo, perdón, ahora sí, viendo lo que decía él, gracias, Enrique. El turismo en Costa Rica representaba, hoy escuchando a don Gerardo Corrales, representaba en el 2019 el ujú, 11,8% de los ingresos per cápita nuestro. O sea, ujú, entonces el inglés es fundamental, pero igual es fundamental saber leer bien, saber las tablas, porque parece mentira. Yo he visto jóvenes, niños de quinto ujú. grado que no saben las tablas. ¿Ustedes creen que eso es un problema del hogar nada más? Es un problema de la educación. Doña Sandra, los jóvenes actualmente no entienden lo que leen, tienen mala comprensión de lectura. Y eso me di cuenta un día de estos hablando con unos muchachos. ¿Pero dónde dice eso? Por ahí lo dice. No, pero es que no dice eso. Léalo, entiéndalo. No los Hablando del preparan, turismo. no los No. preparan, no los preparan, o sea, no los preparan. Es Sí. mejor tener para, para las ideologías de izquierda, entre más ignorante tengas Ujú. al Al pueblo. ciudadano, al pueblo, más dominio tienes sobre él, ¿ok? Entonces, Correcto. Hablando del tema de turismo, bueno, ahorita tengo un enredo, pero lo tenía yo en mi agenda para el martes 11, o sea, de hoy en 8 días, con una muchacha que se llama Kim, ajá, que nos va a venir a hablar. Ella va a ser la moderadora junto con una persona experta en turismo y vamos a tener un ujú, programa muy interesante ujú. de hoy en 8. Igualmente les estoy avisando porque el próximo jueves tenía a don Francisco Perdomo, pero vamos a ver, porque tengo un enredo ahí en mi agenda. Kimberly es una, Sí, Kimberly es una compañera nuestra también, una de Pérez Celedón. emprendedora de Pérez de Sí, León, una de Pérez Celedón. emprendedora y que sabe muy bien el manejo de Ujú, lo que es el turismo ecológico, pero además es enfermera y además es una mujer ujú, con unas capacidades extraordinarias y eso es lo que nosotros necesitamos con educación, ujú, precisamente, que cada uno de nosotros podamos visualizarnos en diferentes campos, en diferentes áreas. O sea, ujú. que si el país cayó en la pandemia y yo como yo soy ingeniera topógrafa, esa es mi base, luego soy perito y tengo otras áreas, pero no puedo ir a medir, pero podía hacer otras cosas. Ujú. Pero esas no son las oportunidades que le estamos dando a nuestros jóvenes. Sí. Esas no son con educación. Sí, en el programa que hice con don Francisco Perdomo, Ajá, don Francisco Perdomo y yo defendíamos el punto de que el costarricense por naturaleza es emprendedor. sí, Y si este país no se ha caído, es porque nosotros, los emprendedores, así no es, nos dejamos caer. Y así vean, es. nosotros, reactivación, cero. El gobierno Ujú, no le interesa la reactivación. El que reactivó exacto, este país fuimos nosotros, donde dijimos, bueno, y ya no, pandemia o sin pandemia, vamos para la calle, vamos a darle, porque no puedo, exacto. A ¿verdad? Y escondidas. nosotros Trabajo. fuimos los que reactivamos, exactamente. Exactamente, así es. Yo, Fabián, si quieres, sí, entramos con un poco las propuestas. Ya estamos pronto a las 8:30. Ahora que, sí, voy a sí. leer el último porque es Ajá, que quedé sorprendido, son muchos comentarios. qué bueno. Dice Melissa que el incentivo salarial que se les da, yo no lo veo como un incentivo, porque no Ujú, está en función del buen trabajo. A eso me refiero. Yo les voy a decir algo ujú, con eso de los ujú, incentivos. Yo no tengo por qué pagarle más a un trabajador por hacer bien su trabajo. ¿Me ujú, explico? ujú. Yo no tengo por qué pagarle más. Es su Pero yo sí, obligación. pero Es su yo sí obligación entiendo, trabajar bien. ajá, perdón, Fabián, yo sí Ujú, entiendo, digamos, el punto de Melissa en este sentido. ujú, Digamos, si yo soy un profesional en la educación y me preparo y tengo que un bachillerato en educación, una licenciatura en estudios sociales, un doctorado en esto, y no se me estimula para ser, digamos, un buen profesional, entonces yo busco otro lugar. Por ejemplo, les voy a contar, esa viceministra de Educación, doña Paola Villalta, que se llama, la que renunció ahora en horas de la tarde, la que ella quedaba, era la que quedaba, o sea, la la que que quedaba quedaba. del embrollo aquel de las pruebas FARO y del Sí, embrollo correcto. del diagnóstico. Ella Sí, fue la sí, única sí. que quedó, bueno, pero bueno, Sí. ya se fue. Pero les voy a contar el secreto. El secreto es que se va para una universidad.
a dar clases. Ajá. Regresa a la plaza que tenía de una universidad. Pública, por supuesto, No, o privada. para peores. Ah, bueno. Pero bueno, no importa, pero el punto es este. Ella ya siente, como decimos a veces nosotros los ticos, los pasos de animal gigante. Ya le siente que le vienen duros, sí. Ajá, ¿y qué es lo que está pasando? Es mejor irse. ¿Cuál es su estímulo? ¿Cuál es su incentivo? Para, si ella, digamos, las personas que cometieron los graves errores de las pruebas FARO, no de la prueba FARO en sí, sino del diagnóstico en sí, porque yo desconozco qué decían las pruebas FARO en matemática, en español, yo desconozco si eso logró por lo menos decir que los jóvenes que hicieron el examen de matemática de la Universidad de Costa Rica, el 50% lo perdieron. O sea, eso sería bueno saber si los Sí. diagnósticos de matemática decían que no se debía multiplicar. Parece que ¿Cómo es el salió? caso. ¿Cómo Exactamente. salieron? Pero esta Fac- persona, ¿qué fue lo que Factores dijo? asociados se llama. Factores Factores sociales. asociados. ¿Qué fue lo que dijo la viceministra? Me voy. ¿Para dónde se va? Ujú. Para el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado es el único que le garantiza a usted como ser humano y a usted como profesional, a usted como persona que ejerce una actividad, es empresario o emprendedor, es el único que le garantiza a usted ganar de acuerdo a sus capacidades. Ganar de acuerdo a sus capacidades. Más en cambio, el sector público, si hay un piso que si usted no es el jefe, usted va a ganar el promedio de todos. ¿Ok? Ujú. Pero los salarios de aquí para arriba, porque por ejemplo hay directores de colegio que ganan, no sé, me parece que lo leí, 1.500.000 colones y un maestro gana 700.000 colones, pero el director tiene la responsabilidad toda, pero ¿cuánto gana el director regional? 5 veces más. Ujú. O sea, Sí, entonces, hay obviamente que una mala distribución. hay una mala distribución de la riqueza en el sector Correcto. educativo. Ujú. Entonces, el dinero tiene que ir a la parte educativa y quizás por eso yo entiendo lo que Melissa dice en el sentido de los incentivos. Ok, Ujú. entremos, digamos, en En materia. detalle de las propuestas que tenemos como Unión Ujú. Liberal. Okay. Nosotros en Unión Liberal somos muy claros que la cuarta reforma, que la reforma en educación, nosotros la tenemos planteada, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Ya acabamos de hablar el apagón educativo que hemos hablado que esto no es de ayer, esto no fue del gobierno nada más 40, 50 años donde se ha mal usado el dinero o no se ha administrado correctamente. Ese es el problema. ¿Cuál es la idea? Nosotros lo que pretendemos como propuesta, no solamente como propuesta mía, como futura diputada, sino como conjunto, como partido y en un bloque de bancada liberal, nosotros que proponemos poner a competir oferta y demanda. El profesor que tiene buena preparación, que tiene buena formación, el grupo de profesores que saben, todos tenemos buena formación, todos sabemos de matemáticas, todos sabemos de español. Entonces, ese grupo de profesores serán, llamémoslo así, como los socios del colegio, los socios Perdón, de doña la escuela, Sandra. Perdón, eso está contemplado dentro de la reforma, ¿verdad? dentro de la Dentro de las reforma. 5 Ajá. reformas. Sí, sí, Ok. quizás lo voy a hacer un poco más ordenado porque la idea original primero es, o primero el punto original en la reforma de educación, primero es los vouchers o subsidios. Ahora sí, Ujú. aquí entramos Ujú. en el tema de subsidios que también Melissa nos hablaba. ¿Okay? Es que yo, hoy me dijo Fabián, a mí me cuesta tener un estudiante en una escuela pública, pongámosle que 3 millones. Esos son Ujú. más o menos unos $5,600 al año, más o Ujú. menos. Más o Okay. menos. Entonces, yo tomo esos 5,600 que se van a distribuir a lo largo de los meses lectivos, ¿ok? Y el padre dice, bueno, yo quiero que mi hijo vaya a la escuela, les voy a hablar de Montes de Oca, porque yo soy de Montes de Oca, a la Dante Ujú. Alighieri. No, mejor que vaya a la de Santa Marta, Ujú. porque allá hay mejores profesores, ahí pasan más los alumnos, ahí aprenden más. Entonces, el padre de familia, el tutor o la persona que representa al menor de edad tiene derecho a ese voucher. Entonces, primero le estamos dando potestades de patria potestad que ya tienen los padres de familia, según el Código de Familia, porque también Ujú. tenemos que decirlo aquí. Esto no es que no lo estamos inventando, ya esto sucede en países donde hay más libertad económica también. Los padres de Ujú. familia toman la decisión a dónde matriculan. ¿Cuál es el criterio del padre de familia? Calidad, horarios, desarrollo del niño. Hay
17 parámetros distintos en Estonia para escoger el lugar a donde el niño va a ir a estudiar. Si todos tenemos que competir. Entonces, ahí todos podemos ser licenciados en educación, todos en educación de la matemática, pues el que da la mejor matemática y todos le entendieron, ahí van todos los papás a matricularlo. ¿Entienden? Es eso el voucher. El voucher es no es dinero efectivo, sino es como un cupón, llamémoslo así, que dice al padre o le da el derecho al padre de ir a matricular a su hijo o su hija al colegio, a la escuela, al que él, de acuerdo a lo que él analizó, es ahí. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es hacer una mayor participación de las municipalidades. ¿Por qué? Las municipalidades son los gobiernos locales. Yo sé que tal vez algunos dirán, bueno, pero las municipalidades no saben manejar ni su propio dinero. Bueno, pero es que las juntas de educación son manejadas por las municipalidades con representación, ¿ok? Entonces la municipalidad entra en un entorno de administración junto con las juntas de educación, ¿ok? Entonces ahí va a haber más control. ¿Por qué? Porque son las municipalidades y las juntas de educación o los padres de familia los que tienen esa organización cantonal. Y así es como se repartirían los vouchers también, igual. Hoy se hace así con las becas también Avancemos. Las becas Avancemos son parte, digamos, las municipalidades hacen un listado de quiénes son y demás, y así se reparten las becas, ¿ok? Luego también la descentralización del MEP. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya metemos a los maestros, a los profesores, al personal administrativo del Ministerio de Educación a decirle, bueno, voy a decir la palabra, papitos, ahora sí, ustedes son los que manejan esto. Si se gastan el dinero de más o si lo mal invierten, no tienen cómo pagar la luz. ¿Entienden? O sea, el proceso de hacer socio a alguien de un negocio es porque van a haber ingresos, va a haber capitalización. Ahí es donde está precisamente esa responsabilidad y es donde también nosotros decimos, entre más alumnos tenga una escuela porque los padres de familia la escogen, más y mejores ingresos tiene esa escuela, más y mejor salario pueden llegar a tener esos profesores, esos maestros también. Ok, doña Sandra, entonces, perdón, vamos, quiero hacerle dos preguntas. Entonces, el Estado entrega, bueno, según la reforma que Unión Liberal pretende, el Estado entrega a las escuelas, le dice a los profesores, tome, ya yo no me voy a meter en la administración ni en educación, así es. Bueno, esto va a ser paulatino, ¿verdad? Esto no va a ser inmediato, ¿verdad? Porque ya tenemos un sistema, ¿verdad? Sobre todo de planillas, un sistema de beneficios, ¿verdad? Que reciben también los maestros, producto de anualidades y convenciones colectivas y demás, que esto también va a tener que modificarse. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros le decimos, esto va a ser un sistema tripartito, padres de familia, profesores y administrativos y municipalidades. O sea, ya aquí va a ser como sucede hoy con el presupuesto que se otorga a las municipalidades para lo que es la administración y mantenimiento de vías públicas municipales. Es igual, del presupuesto nacional se traslada un porcentaje para mantener vías públicas. ¿Okay? La municipalidad la tiene que distribuir en sus vías públicas, tiene que construir calles, tiene que construir aceras, tiene que ver el alcantarillado, todo lo que le toca. Es igual, el sistema va siendo muy semejante. ¿Okay? Tiene que ser paulatino porque nosotros tenemos que hacer también una modificación en la ley de educación pública y demás, ¿verdad? Que tiene que ver, pero la idea es esa precisamente, que sean tanto los padres de familia, los educadores como el municipio, los que los tres se pongan de acuerdo en este proceso de administración educativa. Esto es un proceso de administración porque es administrar fondos que se le está trasladando desde el Estado central, o sea, desde el gobierno le va a asignar, la Asamblea Legislativa asignará un presupuesto anual, como se hace hoy se hace así igual también, un presupuesto anual, y dicho presupuesto se va a ir trasladando, va a tener etapas, va a tener una primera etapa, ¿verdad?, de implementación, por supuesto. En esa primera etapa van a haber muchas pruebas, por supuesto, y va a haber otra etapa, digamos, a mediano plazo,
donde ya los profesores van a poder ir viendo, digamos, sus mecanismos de competencia, generando competencias entre ellos mismos, cuáles escuelas, cuáles colegios son mejores, cuáles tienen más y mejores calidades. Aquí más vamos a competir primero por calidad educativa, no por instalaciones. ¿Por qué? Porque las instalaciones las tenemos. Van a ver, ya el presupuesto anual contempla la reparación de las escuelas. También contempla toda una serie de proyectos de construcción, de infraestructura. Y voy a contarles una historia que yo viví siendo pequeña. Recuerdo a mi papá ser parte de la Junta de Educación de la escuelita que estaba ahí a los 400 metros de casa, que hacían bingos, turnos, ventas de comida. Así se hicieron un montón. Vamos a ver, me parece que fueron 3, 4 pabellones. Yo saqué ahí el 6º grado. Y ahí todavía en esa escuelita están saliendo niños y jóvenes. Y salen. Entonces fueron los padres de familia los que crearon la riqueza, como vos lo dijiste al inicio. ¿Cuántas personas regalan los terrenos? De hecho, el 90% de los terrenos donde están hoy construidas las propiedades, las escuelas y colegios, fueron donados. Fueron donados, sí. Fueron donados. Las construcciones de muchas cosas de nuestros colegios, por ejemplo, pintar una escuela o arreglarlo, esto, a veces no hay presupuesto. Los padres hacen rifas, bingos, ventas de comida. Todavía hoy lo hacen. Ventas de tamales. Todavía lo hacen. Para Entonces, pagar. ¿cuál es la diferencia hoy? Dejemos el asistencialismo, es lo que decimos los liberales. Ya no más asistencialismo, porque el asistencialismo no le está llegando al ciudadano, no le está llegando al joven, ni al niño, se va en administración. Entonces, retomo con el tema de que, ¿qué es lo que nosotros en Unión Liberal estamos hablando? Generar independencia verdadera del sector educativo. El más beneficiado va a ser el educador en la realidad. El más beneficiado. Entre más y mejores competencias generen nuestros educadores internamente y los administrativos, más alumnos van a tener, más ingresos. Y la última etapa o tercera etapa que nos hemos planteado, por lo hemos hablado algunos. Doña Sandra, ¿me escucha? Sí. Se le está pegando el video nuevamente y se está pegando ahí un poquito a nivel de se nos está pegando. ¿Ahora? No, se me pega nuevamente, doña Sandra. Se me pegó. Bueno, ahí tenemos un poquito de problemas con doña Sandra. Ya vamos a ver si se acomoda. Ya ahí lo estamos viendo. Básicamente lo que quiero es tratar de, quiero hacer una aclaración para Melissa, que dice que la teoría, aquí, vamos a poner dice que la teoría y la evidencia indican que el ser humano requiere 2 cosas para lograr objetivos. 1, incentivos para hacerlo, y 2, la libertad de hacerlo. Estamos de acuerdo, Meli. Yo lo que digo es que lo que realmente se conoce como incentivos es que le dan un poquito más, ¿verdad? Que le dan un poquito bueno, si usted hace esto y esto y esto, lo hace bien, entonces le vamos a dar un porcentaje extra, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de incentivos no debería ser. Aquí tengo ya a doña Sandra. Creo que el mejor incentivo es que a usted le paguen por lo que usted estudió. Ya voy a poner a doña Sandra, ya la tenemos aquí. Ahora Listo, sí. doña Sandra, ahora sí. Caramba, nunca había tenido una entrevista tan, ¿cómo se llama? Tan accidentada. Discúlpenme todos, de verdad. Sí, bueno, ¿saben qué es lo que sucede? Que estoy transmitiendo desde el teléfono y me entran llamadas telefónicas y no directamente desde la computadora. La computadora estaba leyendo. Como quien dice, estaba haciendo, tenía un forro. El teleprompter. Sí, exacto. Un teleprompter. Pero sí, sin duda alguna, vamos, estas modificaciones, esta reforma, la 4ª reforma en educación, debo decirles a ustedes que no es inmediata. Ningún país del mundo que ha implementado las ideas de las 5 reformas ha salido de la noche a la mañana de la problemática de la educación. Pero hoy, después de 5, 10, 20 años, tienen la mejor educación a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos apostar nosotros como liberales? Una educación de alto nivel, de alta calidad, donde los profesores, donde los maestros, donde el personal administrativo sean los que administren el sistema y el padre de familia sea
el fiscalizador. ¿Se acuerdan? Yo al principio dije que uno de los grandes problemas es que todo el mundo dice que en el sector público todo el mundo es bueno, o sea, nadie se equivoca, todos son buenos. No dudo que hay gente muy buena, pero también hay gente muy vagabunda, perezosa, que no cumple con sus funciones. El profesor o maestro que no, o administrativo que no cumpla con un sistema como este de vouchers, que no cumpla, solo se muere. Un sistema que no cumple, se muere solo. Así es. Entonces ya no tendríamos que mantener a ningún sistema mediocre, sino que todo va a ser excelencia, calidad, excelencia y Vamos a calidad. poner a competir a la educación. Exactamente. O sea, las instituciones se compitan entre ellas mismas. Exacto, así ¿Verdad? es. Que me Exactamente. ofrezca, que las instituciones peleen mi voucher. Se peleen por mi voucher. No que diga, si quiere lo mete aquí, y si no, salado, porque solo aquí le toca. Sí, exacto. Y hay un tema que con el que quiero concluir, es que digamos también, esto no solo es educación, no estamos hablando solo de educación de niños y jóvenes, también estamos hablando de educación de adultos. En Costa Rica tenemos Sí, un también. rezago de conclusión de estudios, para que ustedes se asombren un poco de lo poquito que yo investigué, de conclusión de estudios en adultos mayores de 25 años de secundaria de más del 31%. O sea, De la población en de general. población en general, o sea, hay más de un 31% de adultos, de más de 25% que no han terminado a hoy la educación secundaria, ¿ok? Entonces, tal vez tienen educación primaria, pero no han terminado la educación secundaria o no tienen herramientas técnicas, que eso es otro elemento que para nosotros es importante, es retomar la función del INA, y qué está dando el INA hoy como para el mercado laboral que tiene Costa Rica. Y por último, la educación en hogar, ¿verdad? La educación del hogar o promoverla, ¿verdad? El homeschooling, que por ahí hay un progre hablando del tema y se ha dado la tarea de decir que es su idea, pero nosotros ya lo teníamos contemplado, ¿verdad? Donde también se podría trabajar con maestros habilidades, ¿verdad? Y cierta autonomía para ese tipo de educación que puede ser tanto para niños como para jóvenes, y decirles a ustedes para finalizar que el fin último de la educación es el ser humano, sin duda alguna, es el crear inteligencia, crear eficiencia y crear seres humanos, hombres y mujeres más capaces para enfrentar los retos. Ok, perfecto. Doña Sandra, creo que nos faltó programa. Nos pasamos, tenemos hora 35. Sí, exacto, yo creo que Y hicimos una pincelada exacto. del tema bueno, que quedó como medio que sería la cuarta reforma, ¿verdad? Que Sí, sería la cuarta reforma, exactamente. la reforma de educación. Doña Sandra, le hago una invitación, hagamos otro programa exclusivo para Gracias. hablar como una segunda parte de este mismo programa, para hablar exclusivamente sobre la cuarta reforma. ¿A qué Claro que vamos? ¿Qué sí, es lo que claro quiere? que ¿Qué sí. toca? ¿Qué afecta? Y etcétera. ¿Qué le Ujú. parece, doña Sandra? Claro, con mucho gusto y Que más bien muchísimas ahí gracias nos y vamos a poner de gracias, acuerdo. gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros, y decirles que sigamos exponiéndole a la gente las ideas del liberalismo, que el liberalismo es libertad, que es riqueza, que hace grande al ser humano. Y de verdad, muchas gracias, Fabián, y felicitarte porque entre más oportunidades tenga el votante de escuchar ideas, de escuchar qué pensamos en diferentes temas, eh, más criterio tiene la gente para ir a votar, y sobre todo para ir a votar por Unión Liberal. Gracias. Esa es la idea, ¿verdad? Gracias. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Doña Sandra, le dejo abierto la propuesta. Ahora más tarde o Gracias. mañana nos ponemos de acuerdo. Voy a revisar la agenda, arreglarla primero porque tengo un pequeño enredo ahí. Tenía que para el próximo jueves tenía a don Francisco Perdomo, y vamos a hablar sobre el tema de reforma y el 11 aquí con turismo, pero ahorita como esto, y yo les avisaría cuando tenemos a doña Sandra hablando exclusivamente de la cuarta reforma o el cuarto punto de los cinco puntos de la Sí, reforma, exacto. ¿verdad? De las reformas. Muchas. No me quiero ir sin antes dejar un texto de una frase de Milton Friedman. Milton Friedman dice que a los políticos los tenemos que juzgar por sus resultados, no por sus intenciones. Porque Exacto. a final de cuentas, como decían los viejillos,
el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Así es, el camino al infierno está lleno, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, De ese es buenas el dicho. intenciones. Exactamente. Muchísimas Entonces, gracias, muy buenas muchas noches. gracias, doña Sandra. Gracias, Dios me la hasta bendiga. luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Perfecto. A todos ustedes, entonces quedamos igual para el próximo, el jueves 6, igual a las 7, con otro tema interesante, ¿verdad? De actualidad. Así que nos vemos. Muchas gracias, un abrazo y los espero el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, buenas noches.